teniendo, digamos, una información general del contexto en el cual estamos situados, de lo que podemos hacer, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo presente para que nosotros podamos conocer en dónde estamos situados, si podemos o no podemos ayudar, si tengo conocimiento sobre estas áreas o es importante que yo me prepare un poco más. O bien, si cuento con todas esas estrategias para poder hacerle frente. Lo primero que necesitamos es darnos cuenta que el budismo ni es pesimista ni es optimista, es realista. Y esto a veces cuando nos lo dicen budismo es realismo, puede sonar un poco fuerte, pero necesitamos acostumbrarnos a eso. El budismo ve la vida y el mundo de una manera realista y examina las cosas objetivamente. La psicoterapia budista puede ser aplicada desde la atención psicológica de primer contacto. Sin embargo, también se requiere de conocimientos y sobre todo de práctica que le permita dar ese apoyo. Bhante Analayo nos dice que aprender a enfrentar la propia enfermedad y la muerte nos permite ayudar a otros en la misma tarea, con autenticidad, aceptación, sin prejuicios, con empatía y compasión. Esta parte de la compasión es muy importante cuando nosotros tengamos un acercamiento con una persona. Y esa compasión es de alguna manera ese deseo porque esa persona se libere del sufrimiento. Y Bhante Analayo nos dice que esa compasión es percibida por la persona. La psicoterapia budista no solo se utiliza para superar los problemas o situaciones de crisis, ya que también es una forma para promover el desarrollo personal y tener una vida con mayor bienestar. Nos enseña cómo abordar de manera sabia y compasiva los desafíos inherentes a situaciones inevitables de la experiencia humana. Y nosotros podemos ver aquí que podemos ver al budismo desde diferentes maneras. Primero, establecer que el budismo es una religión en la cual no está basada en la creencia de un creador sobrenatural que nos va a proteger o que es una filosofía teórica. El budismo puede ser considerado como una religión humanista que se interesa por el desarrollo del potencial humano para resolver problemas humanos. En la filosofía, es una filosofía pragmática que también nos permite resolver problemas de la existencia, pero mediante un cambio de paradigma, no mediante pensamientos existencialistas. El budismo puede parecer una ciencia experimental o se parece a una ciencia experimental, ya que se basa en la observación, la inferencia y la verificación. También puede ser considerada como una ciencia introspectiva
o forma de psicología al ocuparse de la mente y sus funciones. Y puede ser considerada como una psicoterapia porque transforma la felicidad cotidiana en una felicidad supernormal. Esto nos lo dice mucho el Bhante Punjabi. ¿Cómo se logra esto? A través del perfeccionamiento de la mente. Pero va más allá de esa psicoterapia. Dice que es un camino de evolución que nos ayuda a comprender el problema de la existencia, la inseguridad de la vida ante una amenaza de la espada de Damocles. No sé si ustedes han oído hablar de la espada de Damocles y pues brevemente es una espada que pende sobre nuestra cabeza y que no sabemos en qué momento pueda caer sobre nosotros y aplastarnos. Bhante Punjabi nos dice que el problema es que hemos perdido el equilibrio mental debido a la reacción frente a la estimulación ambiental de nuestros sentidos. Y bueno, esto se debe a que hay un descontento provocado por esa naturaleza cambiante del mundo. También se da por la personalización. Y esto se refiere a esto es mío, este soy yo, este es mi ser. Cuando yo me identifico con mis pensamientos o me identifico con mi cuerpo o me identifico con todos los 5 agregados. Constantemente la atención está enfocada en situaciones externas y no en los procesos mentales. No nos damos cuenta que de alguna manera esto surge por las concepciones erróneas, por la aversión. Y generalmente cuando nosotros estamos enfrentados a una situación que no nos gusta, lo que más prevalece es la aversión, es el enojo. También hay un anhelo porque se quiten, que se vayan pronto esas circunstancias que no nos agradan. Porque muchas veces la ignorancia no nos permite entender que lo condicionado genera sufrimiento. Y bueno, para Buda, eh, los seres humanos carecemos de salud mental. Y desde esta perspectiva es más estricta que cuando hacemos un abordaje en una psicoterapia como una cognitivo-conductual, como el psicoanálisis, etcétera. Porque ahí se habla de una salud mental que las personas tenemos y que bajo ciertas circunstancias podemos llegar a perder. En este caso, el Buda nos dice que no es así, que todos carecemos de salud mental, a excepción de los arahants, quienes han erradicado las impurezas mentales o kilesas. Y para esto les voy a leer lo que dice Buda. Bhikkhus, hay 2 tipos de enfermedad. ¿Cuáles 2? Enfermedad física y enfermedad mental. Bhikkhus, se encuentran seres que están libres de enfermedad física por 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 años y aún más. Pero Bhikkhus, es difícil encontrar seres en este mundo
que estén libres de enfermedad mental, aún por un momento, excepto aquellos que han destruido los contaminantes mentales. Cuando comprendemos que una mente tranquila es una mente, digamos, sana, nos permite ser capaces de soportar y enfrentar pues estos problemas o situaciones difíciles que se nos están enfrentando con paciencia, con compasión, sin aversión y comprendiendo que toda situación es impermanente. En el caso de la enfermedad mental en el budismo, no hay un nombre específico para ese trastorno mental, como la ansiedad, la depresión, sino que se identifica por las impurezas mentales presentes. Al parecer, y por lo que he encontrado, hay 44 enfermedades presentes, como la mala voluntad, la intención errónea, las acciones erróneas, el discurso malicioso, el discurso áspero. ¿Usted qué opina, Bante? No, sí, de hecho, en la Vidama están todos los estados sanos y malsanos. Afortunadamente, hay más estados sanos que malsanos. Así es. Bien. Y otra cosa es que la enfermedad mental en el budismo se considera como impermanente, a diferencia de una enfermedad física que sí puede ser permanente. El método psicoterapéutico está dirigido a llevar la mente a un estado de calma, ya que los factores externos o físicos muchas veces no los podemos cambiar con la prontitud que quisiéramos, o muchas veces no se pueden cambiar. Y aquí podemos decir que la salud mental es la ausencia de impurezas mentales en el flujo o continuidad mental de un individuo. La salud mental es una mente tranquila. Nosotros gozamos de salud mental cuando nuestra mente está tranquila. Y por ejemplo, cuando nosotros hicimos la meditación al principio, mientras estábamos haciendo la meditación, nosotros logramos esa tranquilidad. Y en ese momento, nuestra mente estaba pues sin impurezas, había salud mental. Sin embargo, mientras no sean erradicadas, vamos a regresar nuevamente a estos estados de agitación. Y bueno, aquí hay una frase que me gustó mucho, que es, si el medicamento es bueno, la enfermedad será curada. Y esto viene precisamente de que Buda en una ocasión se quedó o se hospedó en un cobertizo en donde se encontró a un joven. Ese joven era Pukusati. Él estaba ahí en reclusión, estaba en una especie de aislamiento, confinamiento por decisión propia. Pues cuando Buda lo vio, le pregunta qué hacía ahí confinado, por qué había dejado esa vida de hogar, quién era su maestro, cuál era su doctrina y por qué le agradaba. Y bueno, Pukusati pues le contestó que su maestro era Gotama, aunque no lo conocía, que él era pues un arahant, él confiaba mucho en lo que él hablaba y que ese era su maestro y que esa era la doctrina que a él le agradaba. Entonces Buda pues le preguntó que si lo conocía, que si él lo viera, lo pudiera reconocer, y pues Pukusati le dijo que no lo podría reconocer. Entonces Buda le dijo, presta atención, y empezó a enseñarle mediante ciertos suttas y
le dijo que prestara mucha atención mientras él estaba impartiendo esta enseñanza. Después, Pukusati, pues obviamente se da cuenta de que él es Buda y le dice que quiere, pues, ordenarse. Entonces, Buda, pues, le dice que lo que necesita es un cuenco y, y unas túnicas para el ordenamiento. Pero, pues, Pukusati no lo tenía en ese momento y lo que hace es que sale a conseguirlas, pero desafortunadamente en el trayecto es cornado por una vaca y se muere. Entonces, cuando el Buda se entera de que esto le había pasado a Pukusati, él exclama que Pukusati había renacido en una etapa donde él ya no iba a regresar. Es decir, iba a renacer como un arahant, porque él vio la verdad, porque él se dio cuenta que cuando el medicamento es bueno, la enfermedad será curada. Y que poco importaba saber quién había preparado el medicamento y cuál era su procedencia. Vamos a ver las bases de la psicoterapia desde la perspectiva budista. Y bueno, una de las bases principales son los 5 preceptos o los principios éticos básicos. Cuando nosotros practicamos los 5 preceptos, estamos preparando el terreno que es como la base para plantar las semillas, para cultivar la mente. De alguna manera, es un nivel básico de protección y de seguridad, ya que cuando los practicamos no hay remordimiento, no hay culpa, no hay consecuencias negativas y esto genera calma mental. Cuando hablamos de estos 5 preceptos, hay varios símiles que hacen referencia a ellos. Y nos dice que sila es como un perfume porque despide un agradable aroma y es una fragancia que es la fragancia de la virtud, que al contrario de los perfumes comunes, este puede percibirse aunque el viento sople en sentido contrario. También es comparado con una corriente de agua clara, pues puede lavar las manchas de las acciones erróneas que nunca podrán ser eliminadas por las aguas de otros ríos. Aquí es muy importante que nosotros, si queremos empezar este proceso terapéutico, tenemos que empezar por nosotros. Tenemos que empezar con esta práctica de los 5 preceptos. Hay muchas personas que me han comentado, es que esto es muy difícil. O sea, pues sobre todo los jóvenes dicen que lo que más les cuenta es dejar las sustancias embriagantes o tóxicas. Entonces es un proceso, ¿sí? ¿Y cuáles son esos 5 preceptos? Pues abstenerse de dañar a los seres, es decir, de matarlos. Y si nosotros vamos a hacer, por ejemplo, vamos a dar apoyo, nosotros tenemos que asegurarnos que no vamos a dañar a esos seres, ¿sí? O en el caso de las medidas preventivas, también tenemos que asegurarnos que con nuestras medidas de protección protegemos a otros, ¿sí? Abstener lo que no nos ha sido dado.
Esto puede a veces resultar difícil, sobre todo para aquellas personas que dicen, pues es que yo tenía hambre y me robé un pan. Entonces también aquí tenemos nosotros que ver la intención con la cual se hizo, ¿sí? Es muy importante ver la intención con las que se hacen ciertas acciones. Abstenerse de conducta sexual inadecuada. Abstenerse de falsedad en el habla. ¿Se acuerdan cuando nosotros estábamos viendo esta parte de que decíamos que era importante no dar falsas esperanzas, no hablar de aquello que no conocíamos, no hablar de personas o juzgar a personas como locos, como resentidos, etcétera, como inadaptados, como contagiados, etcétera? Esto es muy, muy importante. También, si se acuerdan, vimos en una parte que decía que hay un incremento de ingerir sustancias tóxicas, sobre todo en esta fase de impacto. Cuando nosotros nos adherimos a los 5 preceptos, ¿verdad? Pues nos abstenemos de consumir alcohol. Por otro lado, también hablamos de que podían presentarse conductas suicidas. Y aquí entra el abstenerse de dañar a los seres. Cuando nosotros tenemos bien establecidos los 5 preceptos, vamos viendo de qué manera los podemos aplicar. Por eso es importante que nosotros empecemos por nosotros mismos. Si vamos a hacer un abordaje con alguien, es importante decirle que la diferencia entre una psicoterapia budista y una psicoterapia, digamos, de corrientes occidentales o tradicionales, es que es muy importante la parte ética, tanto del terapeuta como del consultante. ¿Sí? Es el principio porque nos va a servir para tener una buena concentración, porque favorece el recto esfuerzo, etcétera. Entonces hay que tenerlos y hay que seguirlos. Y también podemos verlos, digamos, en otro sentido, y no solo en esta situación de abstención, sino en generar estos pensamientos y estas acciones o estas conductas, ¿verdad? En donde yo soy responsable de esas acciones y de mis actitudes. El poder está en mí. Esas acciones emanan de mí y yo soy responsable. Entonces, Liku Bodhi nos dice que hay una manera de poder manejar estos 5 preceptos, no en forma de abstenciones, sino, digamos, en unos estados que provean seguridad tanto a mí como a los otros. Y esto puede ser de la siguiente manera: que los seres se sientan seguros en mi presencia, que todos los seres estén seguros que no les haré daño. Entonces, cuando yo le digo a alguien, puedes estar seguro de que yo no te haré daño, y no se lo digo solo con palabras, sino con acciones, él puede también empezar a replicar esa conducta. Él puede darse cuenta que soy auténtico, que estoy hablando desde el conocimiento y desde la práctica. Que los seres estén seguros que no tomaré lo que no me haya sido dado. Que sientan la confianza de que sus pertenencias estarán seguras junto a mí. ¿Y qué sucede? Que hay ocasiones, ¿verdad?, en que las personas dudan en si dejar un suéter,
en si prestar un libro, etc. Pero si yo a lo mejor pido un libro, esa persona va a tener la confianza de que yo no me voy a quedar con él porque no me ha sido dado. Y que ese libro está seguro conmigo y que tenga la seguridad de que yo lo voy a regresar. ¿Sí? O por ejemplo, en el caso de personas que están en situación de desastre, ¿qué sucede? Que a veces hay rapiñas, ¿sí? Como las hemos visto últimamente. Aquí en México se dio mucho que había personas que llegaban a los centros comerciales aprovechándose de todo lo que estaba pasando y entonces comenzaban a saquear las tiendas. Si yo tengo bien establecido este precepto de no tomar nada de lo que no me haya sido dado, de verdad no tendría ni siquiera que haber policías, no tendría que haber ni siquiera cámaras, ¿no? Que cuidaran mi conducta. Que los seres se sientan seguros, ya que tendré una conducta sexual apropiada y respetaré a las parejas de otras personas, ¿no? Y esto a veces se da en ciertas comunidades y yo lo he escuchado, que me han dicho, pues es que nosotros es imposible que podamos tener una conducta sexual correcta porque pues aquel ya me hizo ojitos o porque estoy con mi pareja, pero de repente se me presenta la oportunidad de estar con esa chica que tanto me gustaba o con ese chico que tanto me gustaba y pues la aprovecho. Porque me dejé llevar, ¿no? Entonces sí requiere de un esfuerzo. Que los seres hablen conmigo, que los seres que hablen conmigo, perdón, pueden tener la confianza de que escucharán la verdad, ya que mis palabras serán honradas, serán fiables, incluso en asuntos de máxima importancia. ¿Sí? Y esto es muy importante cuando nosotros estemos dando este apoyo psicológico. Que sepamos que lo que les vamos a decir es adecuado, que no lo estoy inventando, que no es una creencia o es un pensamiento, sino que es algo, es un conocimiento que tengo, que está basado que en evidencias, que sé que funciona, ¿sí? Y que también puedo decirles, ¿sabes qué? Esto no lo sé. Este tema no lo manejo. O esa información por el momento no la tengo. Que los seres tengan la certeza de que no cometeré transgresiones causadas por la embriaguez y el uso de sustancias tóxicas. Y esto es muy importante, porque, por ejemplo, cuando tenemos, digamos, una situación de estrés y hay una situación de depresión que se junta con el consumo de sustancias tóxicas, digamos, dentro del diagnóstico que hacemos en una psicoterapia, estamos hablando de un trastorno dual. Y también se ha descubierto que muchas de las agresiones que se pueden cometer, digamos, hacia nuestros seres queridos, o las agresiones, o las lesiones, o las conductas suicidas, se hacen bajo el efecto del alcohol. Entonces, esto me sirve a mí como medida de protección, si se dan cuenta, para mucho de lo que vimos nosotros en estas respuestas en las fases de una emergencia. Cuando tomamos estos 5 preceptos y nos vamos a esas fases y las empezamos a traslapar, empezamos a darnos cuenta que tienen una aplicación. Pero esa aplicación empieza primero por mí. Y después va a empezar de una forma gradual con las personas a las cuales yo quiero ayudar. Las 4 nobles verdades. Y específicamente, digamos,
el noble óctuple sendero, en donde se contempla la fase cognitiva, la fase afectiva y la fase conductual. Las 4 nobles verdades son expresiones genuinas sobre la naturaleza de la realidad, sobre la experiencia del sufrimiento, de la insatisfactoriedad, sobre la impermanencia. Y nos enseña cómo superar la tristeza, la angustia y el estrés. Y por aquí, esta parte, tenemos que hacer mucho énfasis en la situación de la impermanencia, porque muchas personas, sobre todo cuando tienen ansiedad o cuando están muy preocupadas por lo que puede suceder en esta situación o porque dicen de aquí a que se descubra la vacuna, etcétera, empiezan a tener un discurso que se llama pensamiento, digamos, totalizador, ¿verdad? O pensamiento catastrófico y decimos, esto nunca va a acabar. Siempre estaré en confinamiento. Ya no podré reunirme con mi familia. Ya no voy a poder salir. ¿Sí? Entonces, necesitamos empezarles o ayudarles a que generen ese conocimiento para que se den cuenta que las circunstancias, que las tristezas, que esta situación por la que estamos pasando es impermanente. Las 4 nobles verdades hablan sobre la causa del trastorno o la enfermedad mental, sobre la cura de la enfermedad mental, sobre la forma de curar la enfermedad mental. Por lo tanto, cuando un consultante sabe acerca de su enfermedad y la forma de resolverla, de alguna manera se empieza a crear una esperanza de recuperación. Podemos decir que la enfermedad es dukkha, que el patógeno es el surgimiento de dukkha, que la salud es el cese de dukkha y que la cura pues es el camino óctuple. Uno, pues de alguna manera puede ser experto en comprender una enfermedad, tener habilidad para comprender la fuente de una enfermedad. Podemos ser expertos en comprender la cura de esa enfermedad y tener habilidades para comprender cuando una enfermedad se ha curado y no va a regresar. Y aquí, pues brevemente, vamos a hablar de esta parte de las 4 nobles verdades. La primera noble verdad, o dukkha, que el Bhante Punjabi dice que, o la maneja en su libro de Regresando a la Tranquilidad, como la aflicción o la inseguridad de la vida. La maneja como la aflicción en su libro del terapeuta Buda, el terapeuta radical, y como la inseguridad de la vida en Regresando a la Tranquilidad. Dice que esta noble verdad necesita ser comprendida. Y nosotros necesitamos ser conscientes, aunque al parecer pueda sonar frío y haciendo referencia a lo que dijimos al principio de que budismo es realismo, ¿sí? Que no es ni pesimismo ni optimismo, sino que es realismo. Necesitamos comprender que nacer pues es doloroso. La enfermedad es dolorosa, envejecer es dolorosa, la muerte es dolorosa. Encontrar que lo desagradable es doloroso. Separarse de lo que nos gusta es doloroso. No obtener lo que se desea es doloroso. Y ahorita, pues definitivamente nosotros
no queremos enfermarnos. Y entonces surge en nuestra mente una aversión y definitivamente necesitamos aprender a convivir con esta enfermedad. Aceptar que está presente, que se va a quedar por un tiempo, no sé si para siempre, y que va a estar ahí. ¿Sí? Que al principio esto que no nos agrada pues nos va a generar dolor. Y que obviamente tenemos el deseo de que se vaya, de que esto termine. Sin embargo, pues las cosas no se van a dar de la manera que nosotros quisiéramos, ni tampoco con la prontitud que nosotros quisiéramos. Esto hay que tenerlo muy presente, saber de qué manera se lo podemos transmitir a las personas y decirle, bueno, la existencia pues tiene 3 características y una de ellas es la impermanencia. Las cosas son impermanentes y si te das cuenta, tal vez en algún otro momento de tu vida estuviste pasando por una situación de dolor y ¿qué pasó? Terminó, se quedó en el pasado. O te das cuenta también que hay momentos en los que tienes pensamientos muy catastróficos, pero que después pasan. Cuando nosotros observamos los pensamientos en meditación, nos percatamos de esa impermanencia, porque vemos cómo surgen, cómo permanecen y cómo cesan, sin engancharnos o irnos con ellos como en un tobogán, simplemente los observamos, ¿sí? Y entonces también esta es una manera de enseñarle a las personas cuando están agobiados con estos pensamientos a lo mejor catastróficos, es decirles, hay una técnica, vamos a observar tus pensamientos, pero de una manera diferente. ¿Y cómo es observarlos de una manera diferente? Es de cierta manera tomar cierta distancia emocional de esos pensamientos que van surgiendo. ¿Y qué sucede? Que hay ocasiones cuando nosotros empezamos a practicar la meditación, decimos, esto no es para mí, porque yo antes no tenía tanto pensamiento y ahora que estoy practicando los pensamientos vienen y vienen y vienen y no paran. Y lo que sucede es que ahora soy consciente de todos esos pensamientos que a veces solo son fragmentos, pequeñas frases o son imágenes. Y entonces, ¿qué hacemos? Llega un pensamiento y nos vamos con ese pensamiento y empezamos con un diálogo mental. Pero si empezamos a observar que llega un pensamiento con cierto contenido o cierta temática, vemos cómo llega, cómo permanece y después se va, sin que nosotros empecemos con ese diálogo mental, vamos a empezar a darnos cuenta de la impermanencia. ¿Sí? Cuando nos damos cuenta también que estamos en ese diálogo mental, vamos a ser conscientes de cómo se manifiesta o se mantiene ese estado de sufrimiento en nosotros. Porque le estamos dando rienda suelta, porque lo estamos alimentando. Entonces, esta es una manera, y hay personas, por ejemplo, cuando yo estoy, digamos, en este apoyo con el personal de salud, les pregunto, ¿qué necesitas en este momento? Y me dicen, paz, necesito paz. ¿Y qué te impide tener esa paz? Pues tanto pensamiento que viene a mí antes de acostarme. Bueno, pues entonces, ¿qué te parece si trabajamos con esos pensamientos de manera diferente? ¿Sí? Nosotros necesitamos validar que esa persona está sufriendo, necesitamos validar su emoción y no decirle no pasa nada. Al contrario, vamos a trabajar con eso que se está presentando y vamos a
enseñarle cómo observar esos pensamientos, ya sea en práctica meditativa, ¿verdad? La segunda noble verdad es Samudaya y es el origen de dukkha. Bhante Punayi nos dice que es el origen de la aflicción o de la inseguridad. Y este origen de dukkha necesita ser erradicado. ¿Y cómo surge? Por tanha, por esa sed, por esa avidez, que digamos es lo más palpable que nosotros podemos ver. Y es que hay una sed por el placer de los sentidos. Nos gusta irnos por el principio de placer. Nos gusta lo agradable, lo suavecito, lo que no nos cause sufrimiento, lo rápido, lo fácil. Porque tenemos una sed de existencia. No queremos perder la vida, queremos estar aquí, o sea, sin darnos cuenta que en cualquier momento podemos perder la vida. Y no porque la busquemos, sino simple y sencillamente porque se da de forma natural. Y también porque hay una sed de no existencia o de autoaniquilación. Es esa necesidad, dice Bhante Punayi, de separarnos de lo desagradable. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, en las conductas suicidas. Las personas en realidad quieren quitar el sufrimiento, quieren separarse de eso que les desagrada. En realidad no quieren morir, quieren dejar de experimentar esto que tienen. La tercera noble verdad, Nirodha, que es la cesación de dukkha, Bhante Punayi nos dice que es el cese de la aflicción o de la inseguridad, y esta debe de ser erradicada. Necesitamos erradicar tanha, mediante la renuncia, el desapegarnos de ella, el liberarnos de ella. Y Bhante Punayi nos dice que es el cese inalterable del impulso emocional. Cuando nosotros dejamos de reaccionar impulsivamente y empezamos a responder, que es diferente porque en la respuesta y reflexión, empezamos a percatarnos que podemos tener calma. Y cuando logramos erradicarlo, pues vamos a alcanzar, bueno, no alcanzar, porque no se alcanza, sino a estar en nirvana, porque nirvana solamente es. No es algo que se logre, no es algo que se alcanza. Y luego viene la cuarta noble verdad maga, que es el sendero que conduce a la cesación de dukkha. El camino que conduce al cese de la aflicción o de la inseguridad. Y esto debe de ser desarrollado. Por eso es importante que nosotros empecemos a desarrollar ese camino, a ir transitando por ese sendero. Para el Buda, la mente y el cuerpo no están separados. El cuerpo no es una entidad, sino es una actividad. Y esto nosotros lo tenemos que tener muy presente. La mente es una actividad subjetiva del cuerpo. Es una actividad del sistema nervioso. Es una actividad psicofísica que comienza con la percepción de los sentidos. No ocupa espacio, solo tiempo. Y podemos de alguna manera ver cómo se da esa fase de la actividad. Pues primero, obviamente surge la conciencia, después la percepción sensorial,
que puede ser a través de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que escuchamos, de lo que sentimos. Y viene una actividad cognitiva, cómo interpretamos eso. Y eso que interpretamos a veces puede tener sesgos cognitivos. Y esos sesgos cognitivos tienen que ver, por ejemplo, con creencias erróneas, con historias de vida, con memoria o con atención en ciertos momentos. Hay un sesgo atencional. Por ejemplo, esto se da mucho cuando hay estrés postraumático en un caso de violación, por decir algo. Si una persona fue violada y en ese momento estaba escuchando un reloj de campana, ¿sí? A lo mejor centró su atención en ese reloj, en ese sonido de la campana. ¿Se acuerdan ustedes de lo del perro de Pavlov? Y entonces ya no es el evento mismo lo que me está generando esa agitación emocional, sino cuando yo escucho esa campana, cuando viví un evento traumático, me genera en automático esa agitación emocional. Y por lo tanto hay una liberación de la tensión por medio de la acción. Y obviamente, pues nuestras acciones tienen consecuencias. ¿Sí? Hay muchas cosas que las hacemos de forma inconsciente. ¿Y esto qué es? Viene el estímulo, la emoción y la acción emocional, en donde es una reacción, como lo que les comentaba hace rato. Y a lo mejor voy a tener una acción inhábil. ¿Sí? Aquí podemos hablar, digamos, si estuviéramos hablando de la terapia cognitiva conductual, del estímulo condicionado, incondicionado, etcétera, pero no nos vamos a meter en eso. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros reaccionamos porque no somos conscientes de lo que está generando esa respuesta. Cuando nosotros trabajamos esto en psicoterapia cognitiva, digamos, hacemos toda un desglose para que la persona pueda conocer la experiencia que está viviendo o una situación específica, y la vamos a dividir en pensamiento, en sensación, en emoción, en conducta y en esos resultados, en esas consecuencias. ¿Sí? Que identifique cuáles fueron los pensamientos, cuáles fueron esas sensaciones que se manifestaron. Y cuando nosotros tenemos sensaciones desagradables, lo primero que queremos hacer es escapar de ellas. Y podemos reaccionar de forma emocional. Y a veces en esa reacción emocional podemos dañar a alguien. Y aquí vienen nuevamente los 5 preceptos. En el caso de una acción consciente, ¿verdad? Que digamos, la vamos a ir desarrollando mediante la práctica de sati, o mediante otras técnicas que podemos ir haciendo y en un momento las podemos ir mencionando. Pero ahí yo ya empiezo a lo mejor hacer un diálogo, pero este diálogo es un diálogo productivo acerca de las consecuencias de mi respuesta, de mi conducta.
Y entonces, esa respuesta va a ser una acción hábil y no va a tener malas consecuencias. Para entrar ya, digamos, en la parte última, porque creo que ya vamos bien atrasados, vamos a hablar del proceso terapéutico. Que es prácticamente el noble óctuple camino. Los métodos psicoterapéuticos budistas están dirigidos principalmente a cambiar el estado mental para lograr ese estado de calma. Y entonces ese camino hacia la salud mental requiere un triple entrenamiento. ¿Y cuál es ese triple entrenamiento? Pues sabiduría, conducta y concentración. Empaña con la sabiduría, hay un desarrollo de la comprensión, está el componente cognitivo. Al desarrollar la comprensión, vamos a entender la verdadera naturaleza del mundo de la experiencia. El otro entrenamiento es el desarrollo de la conducta ética. Y aquí está el componente conductual, que se relaciona mucho con los 5 preceptos que ya vimos. Y el tercer camino es samadhi o desarrollo de la concentración. Y aquí viene el componente psicológico que está relacionado con la erradicación de las impurezas. Estos 3 componentes están interconectados en la práctica budista. Bhante Ponayi nos dice, si la recta visión, que él la llama la perspectiva armoniosa, está bien establecida, los 7 pasos siguientes se darán en automático. Y esa recta visión pertenece a la sabiduría. Y vamos a ver esta entrenamiento de la sabiduría que se subdivide en recta visión y recta intención. Bhante Ponayi la maneja como la perspectiva armoniosa, la recta visión, y la orientación armoniosa, la recta intención. En este caso, vamos a ver el problema para tratar de comprender su causa, su solución, la forma en que la podemos resolver. Y se acuerdan que en uno de los pasos que nosotros vimos, cuando vamos a dar estos primeros auxilios psicológicos, que nos decía ayudar a la persona a generar alternativas para resolver los problemas. ¿Sí? En este caso, el problema lo vamos a resolver no cambiando la realidad, porque la realidad de esta pandemia por el momento no la podemos cambiar, pero sí podemos cambiar la emocionalidad. Cuando se establece una visión correcta en el sentido de una perspectiva sobre la propia situación, así como la de los demás, o sea, mi perspectiva y la de los demás,
hay el potencial o hay un potencial que nos va a permitir salir de esa situación con la visión apropiada o la visión correcta. Aquí vamos a dejar de obsesionarnos con los errores a lo mejor de otros, con la injusticia de lo que nos está pasando, por las circunstancias adversas, porque estamos en confinamiento. Tal vez esa situación por el momento no lo podamos cambiar, porque necesitamos usar cubreboca, pero sí podemos cambiar la emocionalidad. Y la recta intención es reorientar la mente, ¿sí? Liberarse de la emoción y tranquilizarse. Y se acuerdan que hace rato mencionamos que cuando reorientamos la mente, porque a veces tenemos distorsiones cognitivas y digamos en psicoterapia le vamos a llamar reestructuración cognitiva, aquí la vamos a orientar. En vez de irnos con el pensamiento, vamos a observar los pensamientos. Vamos a observar cuáles son nuestros pensamientos con respecto a las circunstancias que estamos viviendo. ¿Cuáles son mis pensamientos con respecto a lo que yo estoy escuchando en este momento? Y ahí es cuando vamos nosotros encontrando la aplicación. Esta aplicación, si nos damos cuenta, es para realizarla nosotros a nivel personal y para realizarlas a nivel individual y también a nivel colectivo. Sin embargo, lo conveniente al principio es hacerlo a nivel individual, para que nos dé tiempo de este intercambio, de este comprender el problema, de cómo podemos reorientar la mente. Y aquí vamos a ver que en ocasiones esa emocionalidad puede surgir, como ya les había dicho, por el fortalecimiento de pensamientos, por tomar lo que es impermanente como permanente. Bante, ¿y usted qué piensa de los siguientes 3 puntos? Lo que es doloroso, y tomar lo que es doloroso como placentero, lo que es un yo como un yo, y lo que es impuro como puro. No está bien, de hecho, así lo explica Bhante Punaji. ¿Así está bien? Entonces, si nos damos cuenta, ahorita, por ejemplo, y lo podemos ver a lo mejor en detalles muy, muy pequeños, ¿no? El decir, pues yo ahorita salgo del confinamiento y me voy a comer una paleta, y a lo mejor eso resulta placentero, pero realmente es algo doloroso. Uh-huh. Y bueno, para ir viendo todo esto, pues sí nos va a llevar como mucho tiempo, pero ahorita estoy presentándolo todo de forma general. Luego vamos a ver la conducta. Bueno, hay una parte que aquí que dice, bueno, ¿cómo puedo también cambiar la emocionalidad? Lo puedo cambiar con la práctica de samatha, que a veces samatha y samadhi se toman como sinónimos y en donde samadhi significa hacer que algo se calme y samatha es algo que calma. Podemos también practicar las 4 moradas sublimes, podemos practicar la atención en la respiración, Anapanasati, podemos practicar la atención en las 32 partes del cuerpo, podemos practicar la remembranza de la moralidad
Y cuando nosotros hacemos esa remembranza, por ejemplo, de la moralidad, que decimos, mi conducta moral es pura, porque no hay ruptura en los preceptos. Y entonces yo puedo trabajar con eso. ¿Se acuerdan cuando vimos los 5 preceptos? Que había otra parte de que la gente esté segura de que no le haré daño. Podemos practicar meta, que forma parte de las 4 moradas sublimes, o las 4 moradas ilimitadas, y se llaman ilimitadas porque va hacia todos los seres, o sea, nos caigan bien o nos caigan bien, sean de Europa, sean de España, sean de México, sean de donde sea, es para todos los seres. Y la práctica de meta, de verdad que yo la he puesto en práctica, y además tiene una ventaja, porque cuando nosotros, digamos, hacemos meditación con las personas a las cuales le estamos ayudando, dejamos o evitamos lo que se llama el desgaste profesional por empatía, ¿sí? O trauma vicario. Los dos estamos serenando nuestra mente. Entonces es una práctica que tanto él, tanto la otra persona como yo, o como quien lo esté aplicando, están serenando la mente, y esta es otra ventaja. Y hay otras ocasiones en que cuando estamos en terapia, estamos escuchando tantas cosas que la verdad nos las llevamos a casa, tenemos pesadillas, también necesitamos a nuestro terapeuta, y realmente en esta situación la realidad supera la ficción. Y si nosotros no tenemos estas estrategias para poder eliminar todas esas impurezas que a lo mejor al estar escuchando tantas cosas se nos van quedando y nos van generando aversión o tristeza o enojo o frustración, y empezamos a practicar meditación, es benéfico tanto para el otro como para mí. Entonces la práctica de meta es el deseo por el bienestar de todos los seres. También podemos hacer karuna, que es la compasión, y que es el deseo de eliminar el sufrimiento de los seres. Y se acuerdan que dijimos que nosotros íbamos a tener un diálogo compasivo con la otra persona para nosotros poder irradiar y que la otra persona realmente sienta esa autenticidad de que nosotros queremos que él se libere del sufrimiento, pero no a nuestro tiempo y a nuestro ritmo, sino al tiempo y al ritmo de cada persona. También podemos practicar mudita, ¿verdad? Cuando otros seres son felices, son exitosos. Y esto no es fácil, porque hay ocasiones en que estamos en unas situaciones de desgracias y decimos, es que no tengo ningún motivo para ser feliz. Pero cuando practicamos mudita nos damos cuenta que sí hay motivos para ser feliz, porque somos capaces de sentirnos contentos porque la otra persona está feliz. ¿Y qué es lo que digo? Que no disminuya su felicidad, que no disminuya su prosperidad, pero lo hago con un sentimiento auténtico. Podemos practicar también upekkha, y este upekkha es cuando se vuelve la mente neutral, en donde no estamos ni movidos ni por el placer, ni por el displacer, ni por el sufrimiento, ni por la infelicidad. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque a veces podemos confundir upekkha con la indiferencia. Pero cuando estamos bien asentados, cuando estamos conscientes de lo que estamos practicando, es este proceso terapéutico con bases en el budismo, sabemos que o comprendemos de alguna manera que los seres tienen
el kama como su prosperidad. Los seres tienen el kama como prosperidad, o sufren o son felices de acuerdo a su propio kama. Y que no hay forma de interferir en el kama de otro. Él podrá a lo mejor suavizarlo un poco con acciones meritorias, ¿sí? Con la práctica de los 5 preceptos, con no dañar a otro, con la práctica de la generosidad. ¿Cómo vamos en el tiempo? ¿Vamos bien? Y ahora vamos a ver la conducta ética. Con la recta forma de hablar, la recta acción y el recto modo de vida. El Bhante Punayi nos dice que la recta forma de hablar él la considera como un habla armoniosa. Cuando nos dirijamos al otro, hay que hablar de manera armoniosa, de temas que a él le ayuden, de lo que él necesita. Con esa recta acción de no generarle un daño por a lo mejor que en otros momentos diríamos es una iatrogenia y que se puede dar en el ámbito médico o en el ámbito psicológico por una mala práctica. Y el recto modo de vida, el no querer sacar ventaja de lo que está sucediendo en este momento. Es un estilo de vida armonioso y eso me ayuda a controlar el comportamiento emocional. Y de la misma manera, la otra persona también lo puede hacer. La recta forma de hablar, por ejemplo, ahorita que estamos en confinamiento y que estamos con nuestra familia y que no estamos acostumbrados a convivir tanto tiempo. Entonces comenzamos a lo mejor a agredirlos y esa agresión no nada más va a venir por lo que le decimos, sino por la forma en que se lo decimos, por el tono. Por las acciones que tengamos. Y a lo mejor esas acciones vienen dadas por evitar sentir estigma por aquella persona que sabemos a lo mejor se contagió por su práctica profesional o no sabemos en dónde. Y entonces generamos un rechazo y empezamos a agredirlos. O la recta forma de vida, ¿no? Que yo diga, bueno, yo voy a dar este curso, pero lo voy a cobrar porque pues yo tengo que vivir de algo. Cuando yo estoy convencida de que cuando yo hago cosas meritorias o cuando estamos convencidos de que hacemos cosas meritorias, pues estamos de alguna manera generando condiciones pues para que nuestro nuestro mal cama o cama pesado, etcétera, se diluya un poco, ¿no? Es como cuando dicen, ¿y a mí de qué me sirve hacer acciones meritorias? Bueno, pues es que no es que vayamos a quitar eso, porque no lo podemos quitar, pero si nosotros echamos una cucharada de sal en un vaso con agua, esa agua nos va a saber muy salada. Dijéramos que esa sal es el kama y el agua son nuestras acciones meritorias. Pero si tenemos acciones meritorias que estamos haciendo, no por un interés de beneficio propio, sino por beneficio de todos los seres, entonces es como poner una cucharada de sal en un lago. La moralidad de Sila es la base de todas las acciones meritorias. Sila nos puede ayudar a crear un estado mental que no está abrumado por el miedo
por la ansiedad, por el remordimiento, por la confusión. Cuando nosotros hacemos acciones inhábiles o dañamos a otra persona, pues nuestra mente va a estar cargada de remordimientos. Pero cuando actuamos correctamente, esos remordimientos no van a estar presentes, o esa ansiedad, o ese miedo. Sila también favorece, como ya les había mencionado antes, el recto esfuerzo. Sienta las bases para la práctica de la meditación y proporciona una fortaleza psicológica. Y además es absolutamente necesaria la práctica de Sila para poder desarrollarnos en las siguientes, eh, digamos, pasos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo ya quebranté, ¿no? Ya hice acciones inhábiles, ya transgredí. Pues una manera es hablar de eso, hablar tal vez con la persona con la cual yo dañé. O en el caso de estar, digamos, en una comunidad budista, hablar con el Bhante o con la Sangha. Esto no quiere decir que me voy a quitar el karma, sino que voy a evitar el ocultamiento, que voy a limpiar la mente de remordimientos, de culpas. ¿Y qué puedo hacer cuando ya esté yo decidido nuevamente? Puedo volver a tomar los preceptos, pero no para estarlos quebrantando constantemente, ¿verdad? Sino lo haré con una poderosa determinación para no volver a caer de nuevo en la transgresión y para realizar acciones virtuosas con el propósito, pues, de generar también un buen karma. Y bueno, la parte de la estabilidad tranquila de la mente que nos da Samadhi. Y Samadhi, pues, vamos a encontrar el recto esfuerzo o ejercicio armonioso, como Bhante Punjabi le llama, la recta atención o atención armoniosa, la recta concentración o equilibrio armonioso. ¿Y qué va a pasar cuando yo practique el recto esfuerzo? Voy a aprender a detener el surgimiento de las emociones, pero no reprimiéndolas, sino con lo que ya mencionamos anteriormente. Porque lo que se reprime persiste, pero lo que se trabaja se libera. Vamos a aprender a relajar el cuerpo, a calmar la mente, enfocando la atención en el cuerpo y en la mente. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues vigilar nuestros sentidos. Evitar recuerdos o pensamientos imaginativos, ¿verdad? O sea, hay ocasiones en que nos ponemos a recordar todo lo malo que nos ha pasado. Y entonces, ¿en dónde nos colocamos? En una situación de sufrimiento. Y lo que hace rato también hicimos cuando nos decía el Bhante, hay que enfocar la atención en el cuerpo o en los procesos mentales. Y hay que mantener eso durante todo el transcurso del día. Y hay ocasiones que es importante decirles, y sobre todo las personas que manejan mindfulness, dicen, bueno, ¿y qué puedo hacer yo cuando a lo mejor estoy realizando mis actividades de vida cotidiana? Pues necesito tener un ancla. Y el ancla pues puede ser mi respiración o puede ser incluso mi postura. Por ejemplo, las personas que sienten ansiedad,
A lo mejor ustedes que han tenido esta experiencia, que ya dan terapia, se han percatado que las personas que manifiestan ansiedad, cómo se modifica su postura, cómo cierran los hombros y eso imposibilita que el aire entre. Y entonces cuando les hacemos conscientes de la postura que tienen y de que hagan sus hombros para atrás, ellos van a poder respirar mejor. O tal vez cuando estoy muy enojado y de repente dirijo mi atención hacia mi cuerpo, hacia cómo estoy, cómo está la tensión en mis músculos, en mi cara, me percato. Y hay ocasiones en que las personas dicen, cuando les preguntamos cómo están, ellos dicen, pues mal. ¿Y qué es mal? Les cuesta trabajo explicar y entonces a lo mejor lo pueden explicar más por las sensaciones que están experimentando. Y esto, por ejemplo, también lo utiliza Wilhelm Reich, la coraza muscular. ¿Sí? Hay que darnos cuenta de cómo está nuestro cuerpo. Y la recta atención o atención armoniosa. La atención, como el Bhante nos indicó al principio, hay que enfocarla hacia adentro. Y hay ocasiones que tenemos la atención solamente centrada hacia afuera, hacia los medios de comunicación, hacia lo que el otro está haciendo, hacia lo que no me gusta, hacia lo que me desagrada, hacia el vecino que me molesta. Y entonces este momento de confinamiento, los que todavía estamos, nos sirve para empezar a practicar el enfocar la atención hacia adentro. Al principio puede ser que no sea fácil, que como les mencioné, surjan o nos demos cuenta de la cantidad de pensamientos que surgen en unos minutos. Y nos vamos a dar cuenta que esos pensamientos o esas fracciones de pensamientos los estoy tomando como realidades. Eso es, digamos, instalarme en el engaño. En moja, ¿verdad, Bhante? Sí, en Moja. ¿Sí? Y esto es debido a la ignorancia. Estoy creando una falsa ilusión y también estoy personalizando. Eso que yo pienso, eso soy yo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues la práctica de los 4 fundamentos de la atención. Uh-huh. Y por último viene la recta concentración o el equilibrio armonioso, que digamos, pues ya es la última parte, es cuando hemos encontrado o hemos logrado que la mente entre en un estado de tranquilidad estable. Estamos en un estado de absorción. Ahora, la diferencia de haber alcanzado la completa liberación es que yo ya logré erradicar todas las impurezas mentales. Pero cuando yo hago mi práctica meditativa, logro eliminar las impurezas mentales por un momento. En ese momento nosotros gozamos de salud mental. Y esto ya como que nos libera un poco, ya esta parte de decir que nadie goza de salud mental. Podríamos decir que nadie goza de salud mental permanente. Pero que sí puedo lograr una salud mental por momentos. Y bueno, el objetivo de Buda
es tranquilizar la mente, erradicar las impurezas mentales. La calma y la relajación generan un estado de felicidad. El nirvana es la serenidad imperturbable de la mente. Y para terminar, nuevamente vuelvo a hacer referencia a esto que dice Bhante Punjabi. Si hay muchos que sufren en el mundo, algunos incluso más que yo. ¿Y qué es lo que nos está sucediendo ahora? Por tanto, que todos los seres, donde quiera que se encuentren, estén bien, cómodos, pacíficos y felices. Y pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias. No sé si tengan algún comentario. Muchas gracias, Alejandra, por una buena presentación y todo el esfuerzo, porque es mucho trabajo, me imagino, para realizar esta presentación. Y sí hay preguntas que se nos pasaron en el chat, comenzando con una de Dario para la primera parte sobre la Sí. situación actual. Y dice, ¿y si hay un ejemplo de una tercera persona o nuestro propio que creemos que puede ser de utilidad para el caso que atendemos en primera atención? Creo que también te los mandé en tu chat.